Mis padres me echaron de la casa cuando era adolescente debido a las mentiras de mi hermano. Varios años después regresan para exigirme dinero después de ver mi éxito. Soy una mujer de 28 años con un hermano gemelo. Al crecer, mi hermano gemelo y yo experimentamos un trato muy diferente por parte de nuestros padres. Mis padres parecían genuinamente convencidos por alguna razón de que mi hermano estaba destinado a la grandeza, mientras que yo era la llamada oveja negra, simplemente porque estaba más interesada en practicar deportes o hacer nuevos amigos que estudiar. Nos comparaban constantemente, lo que era desmoralizador y dañaba mi autoestima desde muy joven. Cuando era niña, tenía que ver a mi hermano celebrar fiestas extravagantes con sus amigos el día de nuestro cumpleaños, mientras que a mí me trataban como una ocurrencia tardía. A menudo se quedaba a dormir con sus amigos, mientras que a mí nunca me permitieron traer a mis amigos a nuestra casa. Para ser honesta, detesté cada minuto de mi infancia. La única persona de la familia que parecía preocuparse por mí era mi abuela. Cuando nos visitaba, siempre me traía mis chocolates favoritos, y de vez en cuando me pasaba unos dólares para que pudiera darme un capricho más tarde. Con el paso de los años, este descarado favoritismo hacia mi hermano gemelo se transformó gradualmente en abuso emocional dirigido a mí. Mis padres se burlaban abiertamente de mis calificaciones y menospreciaban mis pasatiempos. Sentía que por mucho que lo intentara, nunca podría cumplir con sus expectativas de ser la niña perfecta. Aunque era buena en los deportes, me prohibieron participar en actividades extracurriculares porque querían que me concentrara solo en los estudios al igual que mi hermano. Fue frustrante y me sentí impotente cuando era niña. Más tarde, en mi segundo año, me castigaron una vez más, y esta vez, ¿el crimen? Tener Snapchat en mi teléfono. No había hecho absolutamente nada malo, excepto que, como todos los adolescentes de mi edad, descargué esta aplicación para mantenerme conectado con mis amigos. Sin embargo, según mis padres, esto fue un gran crimen y un abuso de confianza, ya que me habían prohibido comunicarme con mis amigos. Se volvieron locos conmigo y tiraron todas mis cosas por la habitación. Luego tomaron las puertas de mis bisagras y me dijeron que no tendría privacidad mientras viviera bajo su techo. Al ver a mis padres abusar de mí de esta manera, mi hermano gemelo en lugar de apoyarme empeoró mi vida. El ambiente tóxico creado por las acciones injustas de nuestros padres le permitió explotar la situación a su favor. Adoptó un patrón de mentir sobre mí, acusándome falsamente de cosas que nunca hice para poder salirse con la suya. Si robaba algo, sin esfuerzo me echaría la culpa a mí, y mis padres, ya inclinados a creer lo peor de mí, aceptaron fácilmente sus mentiras. Me degradaba delante de mis amigos en la escuela y se burlaba de mi apariencia. A pesar de esto, tenía un amplio círculo de amigos en la escuela porque era accesible y estaba abierta a hacer conexiones. Mi gemelo, sin embargo, tenía dificultades sociales y empezó a resentirse de que yo pudiera hablar con la gente mientras él, como introvertido, se sentía incómodo. Estos celos alcanzaron un punto de ebullición durante nuestra fiesta de cumpleaños número 14 cuando nadie se presentó a verlo en su cumpleaños. No tengo idea de por qué sus amigos le hicieron eso, pero en marcado contraste, mis amigos me invitaron a tomar un helado y en general pasé un día maravilloso. Esto enfureció aún más a mi hermano. Para vengarse, mi hermano comenzó a difundir falsos rumores en la escuela sobre mí en los que me retrataba como una mocosa mimada. Les decía falsamente a todos que supuestamente yo estaba abusando físicamente de él en casa porque nuestros padres lo amaban más. Sin que yo lo supiera, llevó las cosas a un nivel inquietante. Para fabricar pruebas, se golpeaba a sí mismo, infligiéndose a propósito heridas como un ojo morado o un hombro magullado. Al día siguiente, entraba con confianza a la escuela, mostrando las heridas autoinfligidas como prueba de mi supuesta violencia y mis historias inventadas. Cada vez que nuestros padres le preguntaban sobre las lesiones, él mentía diciendo que se debía a actividades inocentes como jugar al fútbol con sus amigos. Las mentiras en sus supuestos ojos negros comenzaron a ganar terreno y la gente comenzó a creer su versión distorsionada de los hechos. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a circular rumores e incluso mis amigos empezaron a mirarme con recelo. Al principio noté cambios sutiles. Los amigos que alguna vez charlaron conmigo en los pasillos de repente se volvieron distantes. Las invitaciones a reuniones grupales eran cada vez menos frecuentes.
Era como si se hubiera accionado un interruptor y la gente dudara en asociarse con la niña supuestamente malcriada acusada de violencia. Un día, reuní el coraje para preguntarle a mi ex mejor amiga por qué las cosas habían cambiado entre nosotras. Ella habló sobre cómo mi hermano gemelo había estado difundiendo rumores sobre mí. Ella reveló las mentiras detalladas que él les había dicho a todos, acusándome de cosas que nunca había hecho. Me sorprendió escuchar sus palabras. El sentimiento era una mezcla de incredulidad y traición, como si el suelo debajo de mí hubiera cedido. Mi hermano, alguien con quien crecí, estaba difundiendo mentiras sobre mí, acusándome de cosas que ni siquiera soñaría hacer. Fue una traición que me hirió profundamente, dejándome con un nudo en el estómago y el corazón apesadumbrado. Me enfrenté a mi hermano ese día después de la escuela, pero él decidió ignorarme. Le rogué que dejara de mentir sobre mí, pero él me sonrió y me dijo que merecía pudrirme sola. Me quedé sin palabras porque sus mentiras y su comportamiento estaban empezando a asustarme. Quería hablar con mis padres, pero tenía miedo de que creyeran a mi hermano antes que a mí. El aislamiento me dolía, sobre todo porque siempre había estado abierta a hacer amigos. Sentí como si las mentiras alimentadas por los celos de mi hermano estuvieran derribando las conexiones que había construido a lo largo de los años. Los profesores también empezaron a enterarse de los rumores. Fue una experiencia surrealista, como si estuviera viviendo en una realidad paralela donde mi verdadero yo se veía ensombrecido por las historias maliciosas contadas por mi propio gemelo. Las mentiras habían ido más allá de los simples chismes de adolescentes. Ahora estaban dando forma a cómo la gente realmente me percibe. El desagradable rumor llegó rápidamente a oídos de mi director y entonces mi peor pesadilla se hizo realidad. El director inmediatamente nos llamó a mí y a mi hermano a su habitación, así como a nuestros padres, para que pudiéramos discutir estos supuestos rumores. Me quedé allí sentada, con el corazón acelerado, mientras el director exigía la verdad. Esperaba que mi hermano finalmente confesara, pero en lugar de eso, redobló sus mentiras. Le dijo directamente al director que sí, los rumores eran ciertos y me describió como una matona que andaba golpeándolo cuando nuestros padres no estaban presentes. No podía creerlo. La sorpresa se apoderó de mí mientras mi hermano continuaba contando esta retorcida historia sobre cómo estaba enojada con él por recibir más amor de nuestros padres. Todo era un montón de mentiras, pero él se apegó a su historia como si fuera pegamento. Mi mamá comenzó a llorar al escuchar la historia de mi hermano, abrazándose a mi hermano como si fuera una especie de héroe. Mi papá trató de consolar a mi hermano diciéndole que era valiente por su parte hablar y que no se iba a asegurar de que nada le pasaría después de ese día. Traté de defenderme, suplicándole al director que todo era inventado. Me sentí como si me estuviera ahogando en un mar de acusaciones, tratando desesperadamente de nadar hacia la superficie. Pero mi hermano siguió así, insistiendo en que yo era una persona enojada y violenta que descargaba mis frustraciones con él todos los días. Las lágrimas de mi mamá seguían saliendo mientras abrazaba a mi hermano, lanzándome miradas acusadoras. Fue como luchar contra un muro de creencia en la historia inventada de mi hermano. El director me reprendió fuertemente, diciendo que la escuela no toleraba el acoso y que eso era motivo para suspenderme. Le supliqué que no me suspendiera, pero él sacudió la cabeza y dijo que no podía dejarlo pasar. Le supliqué, con lágrimas corriendo por mi rostro, tratando de decirle que no le hice nada a mi hermano. El director me dijo firmemente que me suspenderían por 10 días para que otros vieran esto como un ejemplo de nunca intimidar a nadie. Me golpeó fuerte y comencé a llorar aún más, prácticamente rogándole que lo reconsiderara. Mis padres, enojados y avergonzados por toda la situación, me sacaron a rastras de la oficina del director. No quería irme. Quería defender mi caso y hacerles entender, pero no aceptaron nada de eso. Salimos de la escuela con el corazón cargado de frustración y humillación. Cuando llegamos a casa, las cosas dieron un giro drástico. Mi papá empezó a empacar mis cosas de la nada. Estaba en shock, confundida y no tenía idea de lo que estaba pasando. Mi mamá le preguntó qué estaba haciendo, pero él solo gritó que ya no podía dejarme vivir en la misma casa que yo. Yo estaba llorando, prácticamente de rodillas, y le supliqué a mi hermano que les dijera la verdad, pero él se mantuvo frío, impasible ante mis emociones.
Mi papá continuó empacando mis cosas y luego arrojó la maleta en nuestro vestíbulo. Me aferré a las piernas de mi papá, todavía rogándole que no me echara. Fue como si se desarrollara una pesadilla. Me dijo que una matona como yo no merecía vivir en su casa y que le pediría a su madre, mi abuela, que viniera a recogerme si quería hacerlo. Sentí como si el mundo se hubiera derrumbado debajo de mí. Me quedé allí en estado de shock, rodeada de mis pertenencias esparcidas en el vestíbulo, expulsadas de mi propia casa. Al final apareció mi abuela. Ella recogió todas mis cosas y me ayudó a colocarlas en el auto. Ayudándome a sentarme en el asiento del pasajero, se aseguró de que tuviera puesto el cinturón de seguridad antes de caminar hacia la puerta principal de mis padres. Tocó el timbre y cuando mi papá abrió la puerta, ella comenzó a gritarle por tratarme de esa manera. Con firme determinación, ella le advirtió que, si alguna vez se acercaba a mí o intentaba contactarme nuevamente, no dudaría en involucrar a la policía o al CPS. Ya que lo que le había hecho a una niña como yo podría terminar potencialmente en la cárcel. Mi madre, intentando desviar la culpa, le dijo que era culpa mía. Sin embargo, mi abuela no estaba de acuerdo. Ella se mantuvo firme, defendiéndome, enfatizando que yo era solo una niña que no merecía ser tratada de una manera tan cruel. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí lo poderosa que era mi abuela. Ella no se acobardó ante mis padres y, a diferencia de lo que ellos creían, confiaba en mí. Finalmente, nos fuimos dejando atrás mi casa, el único lugar en el que crecí. Ni siquiera puedo empezar a expresar con palabras cuán indescriptible fue el dolor que sentí durante ese tiempo. Recuerdo simplemente llorar en la cama y no comer nada a pesar de lo mucho que mi abuela me instaba a hacerlo. Le conté lo que había hecho mi hermano y ella también se sorprendió. Ella me aseguró que creía mi versión de los hechos y yo estaba feliz de tener al menos una persona que me respaldara. Cuando se levantaron los 10 días de suspensión, la perspectiva de regresar a la escuela era como regresar a la guarida de los leones. Cuando entré en los pasillos familiares, los rostros de mis compañeros de clase hablaban mucho, juicios, susurros y miradas de reojo. El peso de las falsas acusaciones seguía flotando en el aire. Mientras tanto, mi hermano me ignoró descaradamente y actuó como si yo no existiera. Se había hecho amigo de algunas personas que creían en su versión de los hechos y lo veían como la víctima de mis ataques. No importa cuánto intenté contar mi versión de la historia a alguien, cayó en oídos sordos. Yo era una marginada, marcada con una etiqueta injusta que se pegaba a mí como una sombra. No importaba a dónde fuera, el salón de clases, la cafetería, los pasillos, los ojos que se encontraban con los míos estaban llenos de desdén y desconfianza. Me volví una solitaria. Mantendría la cabeza gacha y asistiría a todas mis clases, almorzaría solo en la cafetería y regresaría directamente a casa. No tenía amigos y sentía que nadie me quería allí. Durante todo esto, mis padres ni una sola vez me llamaron para ver cómo estaba. Mi abuela me recordaba constantemente que esto no era culpa mía y que con el tiempo la vida estaría bien. Me gradué de la escuela secundaria con buenas calificaciones y esperaba con ansias ir a la universidad, donde con suerte tendría una vida mejor. Fue solo cuando fui a la universidad que experimenté por primera vez lo que se sentía la libertad. Nadie vigilaba mis hombros, nadie comparaba mis calificaciones y nadie intentaba competir conmigo. Conocí gente y formé amistades con personas de ideas afines. A pesar de las cicatrices emocionales y físicas que había sufrido a lo largo de los años debido a mi familia y mis compañeros, me concentré en dejarlo todo atrás y disfrutar esta experiencia universitaria tanto como pude. Durante este tiempo, descubrí mi habilidad para redactar contenidos. Siempre había sido alguien que quería ser escritora, pero no estaba segura de si sería sostenible durante mucho tiempo, por lo que decidí deshacerme de mi sueño. Pero para ganar algo de dinero, decidí empezar a escribir como autónoma. Me inscribí en varios sitios de trabajo independiente que me ayudaron a conseguir trabajos de clientes destacados. Así fue como poco a poco comencé a construir un portafolio de mi trabajo. Durante toda la universidad, mantuve este trabajo secundario y nunca pedí un centavo a mis padres. Cuando me gradué de la universidad, en lugar de conseguir un trabajo corporativo, me di cuenta de que podía dedicarme a la redacción de contenidos como trabajo de tiempo completo. Me estaba yendo bastante bien debido a los múltiples clientes y las relaciones profesionales a largo plazo que tenía con ellos,
lo que les permitió involucrarme en múltiples proyectos suyos. Tener una carrera independiente legítima no solo me hizo financieramente independiente, sino que también me permitió viajar por el mundo como nómada digital. Viajar me ayudó a sanar de mi pasado, aunque definitivamente no fue fácil. Ahorré todo lo que pude y me arriesgué. A lo largo de los años, he visto mucho del mundo y, sin embargo, me queda mucho por ver. La única persona a la que consideré mi familia durante todo esto fue mi abuela y la adoraba absolutamente. Ella se puso muy triste cuando me mudé, pero entendió que necesitaba ser independiente por mi cuenta. A pesar de mi agitada agenda, me aseguraría de estar ahí para ella siempre que pudiera. La visitaba los fines de semana, a menudo compartíamos comidas juntas o simplemente nos sentábamos en el porche, absortas en conversaciones que iban desde cuentos de la infancia hasta acontecimientos más recientes. Los fines de semana dedicaba tardes enteras a ayudarla con las tareas del hogar o acompañarla al parque local a dar un tranquilo paseo. Recientemente, terminé uno de los proyectos más importantes de mi carrera. No puedo mencionar la marca, pero tuve mucha suerte de escribir blogs y descripciones de productos para ellos. Una vez finalizado el proyecto, solicité al equipo con el que trabajé que me dejara críticas positivas en mis sitios web y estuvieron más que felices de hacerlo. Luego tomé capturas de pantalla de algunas de sus reseñas para publicarlas en mi Instagram porque sabía que trabajar con esta marca era un gran negocio. Como era de esperar, muchos otros escritores de contenido se acercaron para felicitarme por mi éxito profesional e incluso volvieron a publicar mi historia para ayudar a correr la voz. Así fue como comencé a recibir mensajes de desconocidos que también necesitaban ayuda con su sitio web. Mis familiares también se dieron cuenta de esto y algunos de ellos se acercaron para felicitarme. Finalmente, el director de mi universidad se puso en contacto conmigo. Se acercó a mí después de ver que me estaba yendo tan bien y quería que fuera a la universidad a un seminario para hablar con los estudiantes sobre cómo desarrollar una carrera como redactor de contenidos. Estaba bastante nerviosa porque no se me da bien hablar en público, pero decidí arriesgarme y acepté. Cuando me encontré frente a rostros ansiosos, compartiendo mis experiencias y conocimientos, sentí que mi vida había cerrado el círculo. En mi discurso hablé de las luchas que enfrenté y de cómo trabajé duro para sostenerme a pesar de todos los días difíciles. Sinceramente, fue una experiencia muy satisfactoria para empoderar a otros y contribuir al crecimiento de la comunidad de escritores. Algunos de mis clips comenzaron a volverse virales en grupos de Facebook a medida que la gente razonaba con ellos. Me sentí bien cuando finalmente me reconocieron por mi arduo trabajo. La semana pasada me invitaron a hablar en un canal de noticias local. Fue un programa sobre los beneficios de la redacción de contenido y me invitaron a compartir mi viaje y mis conocimientos con sus espectadores. Estaba un poco nerviosa pero también emocionado por la oportunidad. Durante la feria, hablé sobre mis experiencias, la importancia de las reseñas de los clientes y cómo una simple publicación de agradecimiento podría abrir puertas a oportunidades increíbles. La oportunidad de llegar a una audiencia más amplia e inspirar a más personas en el campo fue a la vez humillante y estimulante. Cuando finalmente se emitió, compartí algunos de estos clips en mi Instagram también porque estaba orgullosa de haber sido invitada a un programa de televisión. Así fue como mis familiares y primos empezaron a descubrir lo bien que me iba en mi carrera. Verás, porque mis padres nunca hablaron de mí con nadie, no tenían idea de que estaba trabajando con marcas populares y que me invitaban a programas de televisión. Así fue como rápidamente se corrió la voz dentro de mi familia. Supongo que esta entrevista televisiva finalmente debió llegar a oídos de mis padres también porque solo unos días después, estaba trabajando en otro proyecto y tenía mi teléfono en silencio. Cuando terminé con mi trabajo, revisé mi teléfono y, para mi sorpresa, había 6 llamadas perdidas de mi mamá. Honestamente, me sorprendió ver su nombre en mi teléfono, ya que había pasado mucho tiempo desde que me llamó. Después de todos esos años de silencio, no podía entender por qué me llamaba. Vacilantemente la llamé y ella contestó inmediatamente. Le pregunté si todo estaba bien y mi mamá empezó a felicitarme. Mi papá, probablemente sentado allí con mamá, también intervino en la conversación. Comenzó a preguntarme sobre mi vida y mi bienestar, y yo respondí a sus preguntas sin pensarlo mucho. No me pareció inusual hasta que empezaron a preguntarme cuánto ganaba estos días. Les dije que no era asunto suyo y mi papá respondió que éramos familia,
así que no debería sentirme tímida al contarles mis ingresos. Le dije que me estaba yendo bien económicamente. Al escuchar esto, mi mamá comenzó a decir lo difícil que era su vida estos días. Mis cejas se fruncieron con sospecha. Básicamente, así es como fue nuestra conversación. Mamá, ahora estamos jubilados y hace tiempo que queremos renovar la casa. No está en la mejor forma, pero no nos quedan ahorros. Yo, está bien. Mamá, tu éxito nos ha dado esperanza. Después de ver tu entrevista televisiva de hoy, pensamos que tal vez podrías ayudarnos pagando las renovaciones. Papá, después de todo, somos una familia. No deberías dudar en compartir algunas de tus ganancias con nosotros. Realmente nos vendría bien tu ayuda. Yo, ¿estás bromeando conmigo? ¿Por qué me pides dinero cuando hace años que ni siquiera me hablas? No sé qué te hizo decidir contactarme, aunque aprecio las felicitaciones, no voy a ayudarte de ninguna manera. Al escuchar esto, mi mamá comenzó a decir que yo estaba siendo una perra y que necesitaba apoyarlos como familia. Mi papá también agregó que, como mis padres, merecen que los cuidemos y que esto era lo mínimo que podía hacer. Estaba tan enojada con esto que quería decirles lo que pensaba. De repente se me ocurrió la idea de que, en lugar de simplemente discutir con ellos, debería darles una lección para siempre, pensando que podrían burlarse de mí después de maltratarme hace tantos años. Les dije a mis padres que estaba dispuesta a ayudarlos solo si aceptaban mis demandas. Mi papá con curiosidad me preguntó qué era. Sin dudarlo, expuse mi demanda. Si querían mi ayuda, tenían que admitir públicamente, frente a nuestra familia y amigos, que mi hermano era el cerebro detrás de los hirientes rumores que habían manchado mi reputación. Quería que humillaran a mi hermano de la misma manera que me habían humillado a mí delante de todos al creer en sus mentiras y manipulaciones. Quería que asumieran la responsabilidad de sus acciones y reconocieran el dolor que habían causado. Al escuchar mi condición imposible, mi papá comenzó a cuestionar la necesidad de tal admisión. Mi mamá me dijo que todo esto era bastante innecesario y que podíamos tener una discusión privada sin involucrar a otros, pero me mantuve firme. Esta condición no era negociable, un requisito previo para cualquier ayuda que quisieran que les ofreciera en el futuro. A medida que la tensión aumentaba, mi padre levantó la voz, afirmando su papel como mi padre, y empezó a enfatizar que era mi deber ayudar a mi familia necesitada. Mi mamá, en un último esfuerzo, me instó a hacer lo correcto y ayudarlos, enfatizando los años que habían pasado criándome. No pude evitar encontrar ironía en su repentino atractivo. Les recordé el pasado, que me habían echado y que fue mi abuela quien me crió, no ellos. Comenzaron a agitarse cada vez más, pero les dije firmemente que, si querían establecer contacto conmigo y buscar mi ayuda financiera de ahora en adelante, entonces la verdad debía ser reconocida públicamente y mi hermano debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Desde esta conversación, mis padres han estado intentando llamarme incesantemente, pero yo ignoro sus llamadas. Estoy empezando a arrepentirme de haberles llamado ese día. Me gustaría saber si realmente sería una idiota si no ayudara a mis padres en absoluto. Actualización 1. Ha sido una semana vertiginosa desde la última vez que compartí mi historia, y el apoyo y el aliento que he recibido de todos ha sido abrumador. Es alentador saber que no estoy sola durante este tiempo. Me alegro de que todos estén de acuerdo en que no debería relacionarme con mis padres ni siquiera considerar ayudarlos después de lo que me hicieron pasar. La razón por la que les di esa condición fue porque sabía que era prácticamente imposible para ellos hacerlo. Sé que aman demasiado a mi hermano y, a pesar de que ya habrán descubierto que fueron todas sus mentiras, sé que nunca lo harán pasar por lo que me hicieron pasar a mí. Hoy, mi hermano me envió un mensaje de texto desagradable después de que mis padres intentaron contactarme nuevamente y me negué a atender sus llamadas. Esto es lo que escribió. Hola hermana, ha pasado mucho tiempo desde que te vi y puedo decirte que cada día sin ti en mi vida ha sido genial. Escuché que mamá y papá se acercaron a ti y les diste un ultimátum loco. Nunca van a seguir adelante con esto, lo sabes, ¿verdad? Claramente nunca te amaron y nunca harán nada para lastimarme. Admito que mentí sobre ti hace 15 años, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces. Así que deja de ser tan egoísta y trata de dejar atrás el pasado.
De todos modos, no estás casado y no tiene hijos. Entonces, ¿por qué no quiere ayudarlos pagando las reparaciones y renovaciones de la casa? Haz lo correcto y sé una mejor hija. Ver el mensaje fue como una puñalada en el pecho. La audacia de descartar las luchas que había enfrentado y las condiciones que había establecido decían mucho sobre su falta de empatía. El intento de hacerme sentir culpable al enfatizar mi condición de soltera y sin hijos añadió otra capa de insensibilidad. Su insinuación de que debería priorizar sus necesidades sobre mi propio bienestar no solo fue ofensiva, sino que también destacó lo poco que pensaba en mí. Impulsada por la frustración y un fuerte deseo de justicia, decidí que era hora de tomar el asunto en mis propias manos y revelar la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Me senté a escribir un correo electrónico a mis padres y parientes cercanos, compartiendo los dolorosos detalles de mi infancia y el trato injusto que había sufrido mientras crecía en la casa de mi familia. En el correo electrónico, describí el ambiente estricto y opresivo que tenía bajo el techo de mis padres y cómo me trataban en comparación con mi hermano gemelo. El correo electrónico también profundizaba en el rumor malicioso y completamente falso que mi hermano había difundido sobre mí en la escuela, lo que tuvo graves consecuencias y afectó mi reputación. Escribí que mis padres me habían echado a la calle y que si no hubiera sido mi abuela ya estaría muerta en la calle. Hacia el final, pedí a todos que leyeran un mensaje que me había enviado mi hermano. Adjunté una captura de pantalla donde admitió haber mentido sobre mí. Fue una confesión clara que esperaba que expusiera las mentiras que habían persistido durante demasiado tiempo. Envié el correo electrónico hace apenas una hora y sé que se desatará el infierno una vez que mis padres y mi hermano lo lean. A continuación, les informaré sobre cómo reacciona mi familia a mi correo electrónico. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización y han sucedido muchas cosas este mes. Como puedes imaginar, mi familia estalló después de recibir el correo electrónico. Mis padres han recibido críticas de familiares, que hasta entonces desconocían el alcance del favoritismo y el abuso emocional. Muchos miembros de la familia se acercaron a mí diciéndome que no tenían idea de todo esto y me pidieron disculpas por no estar ahí para ayudarme. Mi hermano y mis padres me enviaron una avalancha de mensajes de texto que comenzaban a volverse más abusivos y violentos, así que decidí comunicarme con un abogado que les envió un aviso de cese y desistimiento. Básicamente, les advirtió que no me contactaran más y que, si lo hacían, tendrían que enfrentar terribles consecuencias legales. Supongo que esto debe haberlos asustado porque dejaron de contactarme. Mi abuela cree que he hecho lo correcto al contarles a todos lo que pasó y me apoya al 100%. Ella es la única persona que me importa, así que me alegro de que me respalde. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Me alegra informarles que todo en mi vida va bien por ahora. Profesionalmente, mi negocio de redacción de contenidos ha ido floreciendo. Las invitaciones para hablar en seminarios y podcasts continúan llegando, solidificando mi posición como una figura respetada en mi línea de trabajo. Estoy tan cerca de mi abuela como siempre. Recientemente me tomé un descanso de una semana en mi trabajo para poder pasar un rato agradable con ella. A ella le gusta la jardinería estos días y me educó mucho sobre las diversas flores y hierbas de su jardín. Los momentos que pasé con ella, ya sea compartiendo comidas, entablando conversaciones sinceras o simplemente disfrutando de la compañía del otro, son mis recuerdos favoritos y preciados. Mi familia no se ha puesto en contacto conmigo después de recibir la comunicación de mi abogado, así que estoy feliz de que se mantengan alejados de mí. Personalmente, comencé a ir a terapia, así que espero poder trabajar para curarme. Creo que esta será la última actualización por ahora.